Hola amigos de Rumbo 18, el día de hoy les traigo un relato que nos compartió una suscriptora del canal, a la cual le agradezco por compartirnos su historia. Si tú también quieres compartirnos tu relato, puedes hacerlo mediante la página de Facebook de Rumbo 18, el enlace estará en la descripción del video. Sin más que decir, nos vemos en un próximo video. La familia de mi mamá es del estado de Veracruz. Ellos vivieron mucho tiempo en Acultzingo y también en Puerto del Aire. Tanto mi mamá, mis abuelos y bisabuelos antes de venir a vivir a Tehuacán. Ellos se dedicaban a la crianza de ganado y más o menos en los años 60 vinieron a radicar a Tehuacán. Esta historia me la contó mi tío abuelo, hermano de mi abuela. Él me contó que entre los años 40 y 50 él tenía entre 15 y 16 años. Me platicó que precisamente en Puerto del Aire, una población muy pequeña en esos años, sin servicios básicos, era un lugar muy poco atractivo para vivir, por las carencias que se tenían, pero la vida era muy tranquila. Cuando se hacía una fiesta tardaban hasta una semana y a mi tío le gustaba ir a las celebraciones donde lo invitaban. Él tenía trabajo en la granja de mis bisabuelos. Cuando se iba a una fiesta y tardaba mucho, como él era el encargado de pastorear el ganado, se enojaban con él. En una ocasión lo invitaron a una fiesta y pidió permiso para ir, porque siempre pedía permiso para irse. Le dieron permiso, pero le dijeron que no se tardara más de un día, porque tenía que estar temprano para llevarse a pastar el ganado. Aceptó y se fue. Él se llevaba mucho con una persona que después se volvió su compadre, y le dijo que lo acompañara a la fiesta, y se fueron. La fiesta era aproximadamente 2 horas de distancia. Ya en la fiesta estuvieron escuchando música, violín, estuvieron platicando y se les fue el tiempo. Ya eran la 1 de la mañana cuando ellos salieron de la fiesta. Las personas que lo invitaron les dijeron que se fueran mejor temprano porque ya era noche, pero ellos no quisieron, sobre todo mi tío, porque solo tenían permiso un cierto tiempo. Cuando salieron se dieron cuenta que había luna llena y eso les facilitaba mucho la visibilidad, porque en esos años no había nada de luz como ahora, que ya hay luz eléctrica por allá. Entonces se fueron caminando y hay un área que todavía existe que se llama el Ocotal. Es un lugar donde hay mucho árbol de ocote. Incluso mucha gente que viene a la ciudad de Tehuacán a vender ocote van y lo cortan en ese lugar. Entonces, caminando por ese lugar, ellos se encuentran con una mujer hermosa. Mi tío la describió como una mujer muy alta, muy delgada, blanca, con el cabello trenzado que le llegaba hasta las rodillas. Cuando él la vio, se quedó impactado por la belleza de la mujer. Cuando la vieron también se les hizo raro porque iba sola, y cuando pasó junto a ellos, los saludó. Les dijo buenas noches. Ellos encantados y felices porque la mujer les había hablado. Le respondieron el saludo. Mi tío le dijo a su amigo que la iba a acompañar porque seguro iba a la fiesta de donde ellos venían. Le gustó mucho la mujer. Su amigo le dijo que no fuera, porque cuando pasó junto de ellos sintió algo raro, algo muy feo. Le dijo que mejor se fueran a su casa y que si al otro día querían regresar por ella lo hiciera. Entonces siguieron caminando, pero mi tío quería regresar
Se volteaba y volteaba a verla. Entonces llegaron al área donde brota el agua, que es un lugar donde todavía la comunidad va y llena sus cantaritos de agua que brota del manantial o de un pozo. Cuando llegan a esa área, vuelven a encontrarse con esta mujer y se dieron cuenta que algo estaba pasando, porque era imposible rodear el lugar. Ya la habían pasado minutos antes y la volvieron a encontrar de frente. Entonces fue cuando les dio mucho miedo. La vieron parada junto a un árbol enorme y dicen que esa mujer se les quedó viendo y de repente dio un salto muy fuerte que la hizo llegar a la copa de los árboles y empezó a mecerse como si estuviera en un columpio. Lo curioso es que no había aire, no había un clima extremo que estuviera meciendo el árbol, pero todas las ramas se movían. A ellos les dio mucho miedo, porque para llegar a la carretera tenían que pasar por debajo de ese árbol. Ellos decidieron pasar rezando, y por el miedo que tenían se fueron caminando abrazados, y como pudieron llegaron a la carretera. En ese momento oyeron cómo la mujer empezó a gritar. Y ahí es cuando se dieron cuenta que era la Llorona. Llegaron a casa en muy mal estado, sobre todo el amigo de mi tío, ya que casi no podía caminar, y cuando entraron a la granja muchos animales cayeron muertos, supuestamente por el aire y las malas vibras que llevaron. Entonces mis bisabuelos se dieron cuenta y pusieron a calentar chile en un comal. Lo asaron y a ellos los pusieron cerca de la estufa de leña. Todos se empezaron a ahogar por el picor y se tuvieron que salir de la cocina. Pero mi tío y su amigo estaban como sin nada. No tosían, solo estaban mareados y después de media hora empezaron a toser. Y esa era una señal de que estaban reaccionando y ese mal aire se les había ido. Mi tío quedó muy afectado a raíz de eso y ya no quería salir. Tardó muchas semanas en recuperar su estado de salud porque ya no quería comer. Tuvieron que llevarlo muchas veces al médico. Estaba mal. Después me platicó mi abuela que ya no sabían cómo hacer para que él saliera y volviera a ser la persona que antes era. Nada más se oscurecía y veían cómo él se encerraba y no quería salir. Comentan que otro de mis tíos fue a cortar la leña y le dijo que lo acompañara, que se iban temprano y regresaban temprano para que no hubiera ningún problema. Lo convencieron para que fuera y se lo llevaron. Cortaron leña y cuando iban de regreso se les olvidó algo. Entonces le dijeron a mi tío que ellos iban a regresar, por lo que se les olvidó, y que él se fuera solo para que no se le hiciera tarde. Entonces él se fue antes de que oscureciera. Cuando él llegó a donde nace el agua, estaba empezando a oscurecer. Él iba montado en un caballo pura sangre, grande, con mucha leña cargando. De repente el caballo empezó a hacer feo, a relinchar. Mi tío pensó que había visto una víbora, porque hay muchos animales, y justo en el arroyo, para su sorpresa, estaba parada esa mujer. Era la Llorona. Lo saludó y le dijo:
Hola, Samuel. Lo llamó por su nombre. Hola, Samuel. ¿Que ya no te acuerdas de mí? Mi familiar sintió un terror muy feo. Ver a esa mujer ahí, cuando todavía no estaba muy oscuro. Al caballo se le doblaban las patas. No podía caminar. La mujer caminó hacia el caballo y se le subió detrás de él y lo abrazó. Él sintió un peso muy grande. Sintió como si lo estuvieran ahogando. Era una presión muy grande. Él ya no sabía qué hacer y comenzó a rezar. Entonces el caballo pudo dar unos pasos, aunque se le doblaban las patas. Esa mujer se bajó con una cara de disgusto, de enojo. El caballo entonces comenzó a correr con mi tío montado y se fueron muy rápido. Cuando llegó a la casa, mis bisabuelos lo vieron y se dieron cuenta que algo le había pasado. Después llegaron las demás personas que habían ido con él y comentaron que ellos no vieron nada. Todos pensaron que solo seguía a mi tío porque a él le había gustado desde la primera vez que la vio, pero esa no fue la última vez que la vio. Cuando iba a cortar leña o salía de la casa y empezaba a oscurecer, los caballos la percibían. Él se daba cuenta, porque los animales empezaban a espantarse, y eso le ocurrió muchas veces. Entonces una persona muy cercana a mi tío le dijo: ¿sabes qué, Samuel? Que esa aparición te va a dejar de molestar cuando tú te cases. Vas a ver que cuando te cases y tengas hijos, la Llorona te va a dejar de seguir. Tiempo después, nuevamente iba en su caballo. El caballo se espantó de ver esa aparición y se paró de patas tirando a mi tío, lo cual le produjo un golpe muy fuerte en la columna. Años después, por los años 2000 que él falleció, el doctor nos dijo que el mal que tenía era un cáncer de columna debido a un golpe muy fuerte que se llevó en la infancia o en su juventud. Él nos decía que había sido la Llorona causante de eso, y él se acuerda porque lo tiró del caballo. A la larga ese golpe le causó esa enfermedad. Ustedes se preguntarán qué pasó con la aparición, pues él se casó y tuvo hijos. Así fue como se le dejó de aparecer la Llorona.